¿Qué tal, amigos? Hoy estamos muy contentos porque ha aumentado de manera importante las visitas a nuestro canal de YouTube y también a Instagram. Así que les recordamos que todos los programas y entrevistas de Agenda Agrícola las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, @agenda-medio agrícola, y como siempre también en Instagram, @agenda-agrícola TV. Aquí comienza Agenda Agrícola. Agenda Agrícola es presentado por Empresa Sutil, Dole Chile, ANASAC, impulsando un mejor futuro. SNA, cultivemos el futuro. Y Frutas de Chile, pasión por nuestra fruta. Bueno, sin duda, noticia en desarrollo. Seguimos, por supuesto, preocupados de la situación mundial, de este conflicto en el Medio Oriente, que evidentemente afecta a las personas que ahí viven. La verdad que es un tema muy, muy preocupante, pero también está afectando de manera importante a nivel internacional las bolsas, los valores de los petróleos, el valor del fertilizante, la producción agrícola, la inflación. Bueno, la verdad que es una situación mundial bastante compleja, y por eso en este programa vamos a hacer un análisis bastante más profundo a este respecto con ciertas personas expertas y que han estado haciendo declaraciones para entender y conocer cuál es un poquito el presente y el futuro de esta situación. Vamos a los titulares del programa de hoy. Hoy en Agenda Agrícola, ¿se acerca una crisis en el agro? El Consorcio Agrícola del Sur advierte problemas en la capacidad de producción de alimentos y exige medidas urgentes. Analizamos el impacto que puede significar para los agricultores el alza en los precios de los fertilizantes. Y junto a la presidenta de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, analizamos los temas pendientes que tiene el Poder Legislativo con el agro nacional. Todo esto y más en un nuevo capítulo de Agenda Agrícola. Llegó Sibor, la tecnología que cuida tus cultivos. Nuevo insecticida con amplio espectro de acción. Acaba de forma precisa con trips, chinches, pulgones, burritos, cabritos, polillas, drosófila. Amplias tolerancias en los principales mercados de destino. ANASAC, impulsando un mejor futuro. Feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierra fértil es la tarea que la Empresa Nacional Agrícola de Inversiones BGB se ha propuesto. Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos bajando la fertilización salina y dotación de agua hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes Alpha-Bio, que estimulan la microbiología del suelo, aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficiente en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos al email agricolabgb@gmail.com o al WhatsApp +569 3236 5258. En BGB, el futuro es hoy. En Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos, y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro, entendemos y financiamos tu negocio. El respeto al medio ambiente, a las comunidades y a los colaboradores. La preocupación por el trabajo bien hecho, que conduce a los más altos estándares de calidad, es el sello que los agricultores chilenos han ido adoptando y de este modo sostener su competitividad.
Nuestra agricultura tiene todo para seguir avanzando y consolidarse como una potencia ecoalimentaria. Este desafío nos exige mejorar cada día más y debe ser nuestra causa y nuestro propósito. Este es el mensaje de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA. Cultivemos el futuro. Los agricultores siempre ponemos atención al tiempo. El pasado nos enseña que la tierra se siembra y también se cuida. El presente nos desafía a producir con los más altos estándares de calidad y trazabilidad. ¿Y el futuro? El futuro nos llama a generar soluciones innovadoras y sostenibles que cuiden el medio ambiente y las comunidades. Nuestro camino es convertirnos en Chile potencia ecoalimentaria. SNA. Cultivemos el futuro. Muy bien, sin duda la situación del Medio Oriente ha tenido al mundo en tensión, no solamente por el tema bélico, sino también por las repercusiones socioeconómicas que esto puede llegar a tener. Particularmente en Chile, dirigentes agrícolas han manifestado el riesgo, todo en la cadena de abastecimiento, en la cadena de producción agrícola, que esto puede traer. Y para eso justamente tomamos contacto con don Gastón Caminondo, presidente del Consorcio Agrícola del Sur, CAS. Gastón, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Un gusto saludarte. Igualmente. Gastón, esta situación mundial de verdad puede generar una crisis, un problema, un riesgo en el abastecimiento, en la cadena de abastecimiento a nivel mundial y nacional. Yo creo que lo que va a suceder, sin duda alguna, va a ser un cambio en los precios. Particularmente nosotros aquí en Chile tenemos más problemas que en otros países, por supuesto, porque no producimos los fertilizantes. Hoy día todo el mundo sabe, o todo el sector agrícola sabe, que la urea está llegando a $1.000.000 la tonelada cuando existe, pero hoy día sabemos que la entrega de este producto está programada para la primera quincena de mayo. Lo mismo con el fosfato triple, que también va a llegar alrededor de los 900 y algo más, ¿no es cierto?, de pesos, 900.000 pesos por tonelada. Y esto sin duda hace que el incremento del costo de nuestra producción va a ser sustancialmente mayor al del año pasado. Esto se va a incrementar en aproximadamente unos 250.000 pesos por hectárea, que es lo que para muchos agricultores era la utilidad. No. Gastón, perdón. Entonces, por un lado está los riesgos de alza de precios hacia el consumidor y también, pero en primera instancia está el alza de costos de producción del agricultor que se complica para tomar su decisión de producción o no. Eso es muy relevante lo que tú acabas de decir, porque hay que pensarlo muy bien, ¿no es cierto?, qué sembrar, si vale la pena hacerlo o no. Pero el drama está en que el agricultor, cuando siembra y pues cosecha, obviamente, vende a lo que le paguen. El agricultor no fija el precio. Nosotros, como todo el mundo dice, vendemos a lo que nos paguen y pagamos a lo que nos piden. Y ahí sencillamente hoy día sabemos nosotros que vamos a tener una brecha muy grande en cuanto a lo que son los precios y la posible utilidad. No nos olvidemos que ya estamos saliendo de una temporada súper complicada para el sector agrícola. Recordemos solamente que el mes de febrero llovió mucho, la calidad del trigo, los parámetros bajo los cuales la industria molinera recibe el trigo se echaron bastante a perder. Debemos reconocer, eso sí, que la industria fue mucho más flexible y permitió que llegaran trigos por ejemplo, con falling number más bajo, y eso evitó mucho rechazo. Ahora, cuando uno toma la decisión de siembra o no siembra, siempre el precio, uno piensa siempre que pudiera ser un precio razonable que le permita tener una utilidad también razonable, pero no ocurre. Gastón, pero déjame hacer una reflexión, porque de alguna manera esto, sin duda alguna, esto es una situación mundial, internacional. O sea, no solamente a los agricultores chilenos les está subiendo sus costos de producción, a todos los agricultores del mundo les está subiendo los costos de producción, ¿no es cierto? Porque todos están viéndose afectados por estas alzas en los fertilizantes, en el costo del petróleo, el transporte, etcétera. ¿No debiera entonces un poquito subir, así como suben los costos, también subir finalmente el precio que va a tener el producto, en este caso, por ejemplo, el trigo u otros granos?
Pero hay dos cosas ahí, Juan Pablo. Una, que muchos de los países, los grandes productores, productores de granos son también los productores de fertilizantes. Y ellos están privilegiando su agricultura. Ya. Entonces los precios que ellos van a tener en fertilizantes obviamente van a ser muy inferiores, ¿no es cierto? Sin desmerecer que también van a tener un alza, pero muy inferiores a los que eventualmente podemos recibirlos nosotros. Y eso es sin duda alguna va a ser así. Y el otro punto, recordar también que el año pasado tuvimos una cosecha récord en cuanto a granos. Entonces la dificultad que pudiera ser que por ese motivo no hayan tantas alzas o alzas que realmente compense el alza que tenemos en el costo de producción. Por eso la decisión que se va a tener que tomar ahí para sembrar es difícil, ¿no es cierto? Y particularmente nuestro sector agrícola hoy día no solamente está siendo golpeado por el asunto de los fertilizantes. No nos olvidemos que hoy día tenemos dos problemas. Uno, que no están los fertilizantes. Dos, que cuando llegue van a llegar muy caros. Y a eso agreguémosle lo que todo el mundo le ha pasado, el alza del combustible. Quiero ir ahí, estamos conversando con Gastón Caminondo, presidente del Consorcio Agrícola del Sur. Gastón, justamente quería preguntarte ahora ya las decisiones internas, la situación interna. La autoridad ha hecho un sinceramiento, un traspaso de las alzas de estos costos del petróleo, de los combustibles, ¿no es cierto?, hacia los usuarios. También en casos además en particular, y ustedes lo han manifestado, respecto de la restitución de todo este impuesto específico que podía descontarse en el caso de los agricultores que no usan las carreteras, eso se va limitado a ciertos porcentajes, 75, 50, 30%. ¿Por qué impacta eso, Gastón? ¿Por qué no nos explica un poquito la situación? Bueno, a todo el mundo, ¿cierto?, le subió ya el combustible. Nosotros no podemos estar ajenos a esto y la verdad las cosas que no quedaba otra prácticamente que esta alza. Pero aquí nosotros como sector agrícola tenemos otro problema, que como bien decías tú, nosotros recuperábamos el 100% del específico después del año contable, ¿no es cierto? Y esto se va a reducir al 31%. Y según el ministro de Hacienda dice que esto es momentáneo. Pero nosotros sabemos que todo lo que aquí en Chile se dice momentáneo suele ser permanente. Y no confiamos en que esto vaya a ser revertido el día de mañana. Nadie nos puede garantizar que va a ser eso. Y la verdad de las cosas que ya nosotros hace mucho tiempo que dejamos de creer en el viejo pascuero. Por lo tanto, tenemos una razonable duda de que esto va a ser permanente, lamentablemente. Y eso queremos advertir, que es otro daño, otra carga tributaria que se le agrega al sector agrícola. Sumémosle a eso también el costo de la energía eléctrica, la hora punta. ¿Por qué continuamos con la hora punta? Cuando hoy día la matriz energética ya está muy diversificada y no necesitamos ese control que realmente, o esa carga económica que se suma a todo el resto de las cargas que está sufriendo el sector agrícola. Entonces, al parecer, el sector agrícola le llueve sobre mojado por todos los ámbitos. ¿Y qué esperan, Gastón? ¿Qué se requiere? Tú como dirigente, especialmente de la agricultura del sur del país, ¿qué están proponiendo o sugiriendo a la autoridad para poder, de alguna manera, aplacar o intentar disminuir el impacto que esto está teniendo en la producción y la decisión agrícola? Bueno, hay una de las cosas que está haciendo el Ministerio de Agricultura a través de ODEPA, que es intentar tener un panorama claro, primero, ¿no es cierto?, que todo, qué es lo que tenemos hoy día en existencia en cuanto a fertilizantes, qué es lo que está programado para llegar, cuándo llega, y de esta manera ir tomando posición y viendo qué es lo que se puede hacer a futuro y programándose de una manera responsable. En segundo lugar, creo yo que, volviendo al tema del específico, no corresponde, ¿no es cierto?, que se sancione la prohibición o no poder recuperar el 100% del específico al sector agrícola, porque la ley fue bien clara cuando se estableció en el año 1985, si mal no recuerdo, para el terremoto, fue para la reconstrucción de la carretera. Ya, ok, eso ya pasó, las carreteras ya no ya son privadas, pero resulta que también el Estado nunca va a dejar de percibir los 2.200 millones de dólares que está percibiendo por esta vía, que es el impuesto específico. Y nosotros como sector agrícola pretendemos que se respete. Nosotros no transitamos con nuestras máquinas por la carretera, por lo tanto el específico debe seguir siendo el 100% recuperado después del año contable. Y por supuesto, lo que te decía antes,
también aliviar un poco la carga en cuanto al uso de la energía eléctrica, con la famosa hora punta, que también es un gasto bastante oneroso que nos golpea fuerte. Están a poco, están en el proceso justamente los agricultores de la zona sur de la decisión de siembra, Gastón. Por tanto, ¿cuál es el ánimo? ¿Qué es lo que está pensando el agricultor? ¿Cuáles son las conversaciones que están ocurriendo en la zona sur, en la Araucanía, en la región de Biobío, etcétera? Mira, la decisión de las personas hoy día, cuesta mucho tomar la decisión, primero que todo. En segundo lugar, estamos esperando a que en algún momento las importadoras, ¿no es cierto?, las grandes importadoras de fertilizantes puedan, ¿no es cierto?, avisar o comunicar que están recibiendo lo que tanto necesitamos, que es el fertilizante. Lo que sí, la siembra, hay algunos que afortunadamente tuvieron el buen ojo, el buen tino de prever esto, y fue a modo de compensación de IVA, dado que muchos de ellos cosecharon raps y tenían que invertir inmediatamente, ¿no es cierto?, para la compensación del IVA, y pudieron comprar a tiempo. Esos hoy día sí pueden estar sembrando, pero son los menos. Yeah. Hoy día el mayor drama está en la agricultura familiar campesina y en la mediana agricultura. Porque, como te digo, no todos tuvieron el buen ojo de comprar en enero y febrero. Yo creo que fue una minoría. No queda otra que felicitarlo, pero la mayoría sí estamos en problemas y estamos con el tiempo encima y con la indefinición claramente de qué hacer y cuándo hacerlo. Para claridad de quienes nos escuchan, Gastón, el término de la siembra por ejemplo, de trigo en la zona sur ¿es cuándo? El periodo, hoy día estamos con el periodo de siembra de raps o canola. Y ahora a fines de abril ya debieran comenzar la siembra de trigo. Yeah. Lo que sí, yo creo que lo que va a ocurrir aquí, que dada la escasez, ¿no es cierto?, del fertilizante, los rendimientos obviamente no van a ser los que históricamente hemos tenido, porque se va a tratar de regular un poco la cantidad de fertilizante a utilizar debido a la escasez. Y lo otro, que también se van a atrasar algunas siembras, porque obviamente las importaciones también van a llegar más atrasadas. Perfecto. Y ahí cuando ya lleguen las importaciones, donde se va a tener que definitivamente tomar la decisión si sembrar o no sembrar. Porque ya atrasados con costos altos, los rendimientos no van a ser los mismos. Gastón Caminondo, presidente del Consorcio Agrícola del Sur, muchísimas gracias, Gastón, por la oportunidad de conversar contigo. Por supuesto, un interesante, importante y profundo tema que llama a la reflexión de los agricultores, pero también debiera llamar a la reflexión de las autoridades. Gastón, muchas gracias por la posibilidad de conversar contigo. Gracias a ti, Juan Pablo. Encantado. Un saludo. Acuérdese, esta entrevista usted la puede volver a ver en nuestro canal de YouTube y también en Instagram. Y antes vamos a ir al siguiente dato agrícola. ¿Sabía que la fruta deshidratada representa el 5% de participación respecto al total del valor exportado de frutas y alcanza a $271 millones? Bueno, usted sabe, hace exactamente un mes se inició un nuevo gobierno y también se inició un nuevo parlamento. Llegaron muchos nuevos diputados, el lugar donde se genera la discusión democrática para generar legislación que puede impactar, ¿no es cierto?, a nuestro sector agrícola. Para conversar sobre ello, tomamos contacto con doña Natalia Romero, flamante presidenta de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Diputada, muchas gracias por la posibilidad de conversar con usted. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Y por supuesto, encantada de hoy día poder conversar contigo y abordar todas las temáticas del agro y la Comisión de Agricultura. Encantado. Diputada, vamos a entrar en el tema así legislativos, pero antes, por supuesto, no puedo dejar de preguntarle, estábamos recién conversando con el presidente del Consorcio Agrícola del Sur, Gastón Caminondo, del impacto que está teniendo y en la decisión que tienen que tomar los agricultores respecto a la siembra. El impacto que está teniendo, me refiero a la situación del petróleo, los fertilizantes, los costos de flete, para justamente decidir la siembra de granos y en general el desarrollo de la agricultura. ¿Cuál es la mirada desde el Parlamento respecto de esto, diputada?
Mire, la verdad es que tal como usted lo señala, solo contarle anoche, durante la tarde-noche tuve una reunión con el presidente de AgroHiggins, con quienes estábamos abordando y conversando estos mismos temas. Y es verdad lo que usted señala, hay una situación internacional que hoy día no solo ha afectado al mundo del agro, sino que al país en general. Y esto es una cadena, ¿no es cierto? Va ocurriendo que esta problemática internacional después va aumentando, ¿no es cierto?, los precios de flete, los precios de los insumos, los precios de los fertilizantes, y eso, sin duda alguna, y lamentablemente esperemos que no ocurra y que pueda haber una solución al conflicto de la guerra, no termine traspasándose ese costo hasta el consumidor. Pero efectivamente, como usted señala, Juan Pablo, es una preocupación. La nueva Comisión de Agricultura, además, y esto es una buena noticia, está compuesta por algunos agricultores, es decir, que desde el mundo de la agricultura llegaron hasta la Cámara, y por supuesto que hay una sensibilidad distinta. Ahí lo que hay es un conocimiento, hay un trabajo previo, y la discusión. Hemos estado con el ministro, hemos estado con el subsecretario, la próxima semana vamos a estar con el jefe de presupuesto para saber cómo va a influir, ¿no es cierto?, este recorte del 3%, es poder lograr llegar con medidas que sean útiles y efectivas para los pequeños y medianos agricultores. Bueno, muy bien. Vamos a estar justamente observando aquello, diputada, la verdad que es muy importante, especialmente para la pequeña y mediana agricultura, y poder generar incentivos, tranquilidad, claridad para su decisión de siembra, que es tan relevante. Diputada, quisiera llevarla a los temas legislativos. Hay un proyecto de ley que lleva largo rato discutiéndose y que cuando se inicia a mí me carga decirlo, temporada de incendios, como que revive. ¿Cuál es la situación del proyecto de ley de incendio, diputada? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Están esperando algunas indicaciones del Ejecutivo? ¿Lo están analizando en la comisión? Cuéntenos un poquito respecto a esta ley de incendio. Justamente, Juan Pablo, el día martes pasado, en la sesión que tuvimos con el subsecretario de Agricultura, se mencionaron cuáles iban a ser los ejes legislativos que van a ingresar para poder discutir durante este año, y efectivamente lo que señala el subsecretario es que van a haber 3 áreas. Uno que tiene que ver con el robo en las zonas rurales, eso es un pilar muy importante, legislativo. El contrabando de productos agropecuarios, que está bien hecha la separación, porque el robo en zonas rurales no muchas veces se condice al robo de los productos agropecuarios. Es bien particular el modus operandi que tienen hoy día estas bandas. Y también una nueva ley de incendios. Lo que ha manifestado el subsecretario es que lo que se va a buscar es el fortalecimiento y la persecución, ¿no es cierto?, del causante. Y esta nueva ley de incendios, por supuesto que no cabe duda, Juan Pablo, que va a generar discusiones, posiciones distantes unas de otras, pero lo que se nos ha anunciado es que efectivamente va a ingresar esta nueva ley con un diseño distinto a lo que discutimos anteriormente en materia de incendios dentro de los próximos 30 días, es lo que manifestó el subsecretario en la comisión de la sala. De la Comisión de Agricultura. Importante los ejes, diputada. Es decir, por lo que le entiendo, entonces sería un nuevo proyecto de ley de incendio, o el proyecto que está en el Parlamento va a sufrir ciertas indicaciones de parte del Ejecutivo. No, yo lo que entiendo es que es una nueva ley con un diseño nuevo, más integral en materia de incendio, y que va a tener como finalidad, ¿no es cierto?, como le decía, fortalecer la persecución de quien causa prácticamente el 95% de los incendios, y lo hemos visto, lo ha reporteado la prensa, lo ha dicho también el Ministerio Público, son incendios producidos, ¿no es cierto?, por el hombre, lamentablemente, y es por eso que el gobierno quiere dar un nuevo enfoque respecto de esta ley de incendios. Qué buena, la verdad que me parece interesante, importante ese enfoque, había cuenta de esa altísima proporción de incendios provocados por personas
francamente delincuentes y criminales. Diputada, estamos conversando con la Natalia Romero, presidenta de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Diputada, también fondo el tema, y usted algo lo mencionó, el tema de violencia, el tema de robo, incluso más allá, por supuesto, hay un foco principal, ¿no es cierto?, en la macrozona sur, se viene conversando desde hace tanto tiempo, pero también, desafortunadamente, esto se ha ido generalizando en general en el mundo rural de un aumento sustancial, importante de robos, incluso de homicidios, lamentablemente. ¿Qué mirada tiene desde el Parlamento y cómo poder trabajar fondo en proyectos de ley para ir aplacando aquello? Déjeme contarle que, para solo contextualizarle, de acuerdo a la pregunta que usted me hace, Juan Pablo, ayer precisamente uno de los motivos por los cuales nos reunimos con AgroHiggins y su presidente, que es Francisco Dubois, es precisamente porque en la región de O'Higgins se instaló una mesa del agro que se denominaba así. ¿Qué la constituía? Que, ojo, no está replicada en otras regiones del país. Entonces en esta mesa estaba el Seremi de Seguridad, la Delegación Presidencial, Carabineros, PDI y Fiscalía. Y se implementó una ficha que cuando el agricultor denuncia el robo de insumos, por ejemplo... Que es muy importante la denuncia, diputada, muy importante la denuncia. Por cierto, es clave. Si no hay denuncia, no existe, no se puede perseguir el delito. Y ahí esta creación de esta ficha particular, ¿no es cierto?, para tomar la denuncia, permite hacer una trazabilidad del producto, desde dónde salió hasta que se lo robaron. ¿Y por qué lo pongo como ejemplo? Porque efectivamente estas son, desde mi perspectiva, herramientas que, más que los procesos legislativos, que también voy a llegar a ese punto, permiten que la persecución de este tipo de delitos que se generan en el agro, ¿no es cierto?, tengan una persecución, o le podamos entregar herramientas a la Fiscalía para que las persiga de mejor manera. Bien. Porque hoy día, cuando usted se pregunta, bueno, se roban los fertilizantes, se roban los productos agrícolas, ¿pero dónde van a parar? ¿Se venden en la misma región? ¿Se venden en otras regiones? ¿Se venden a otros agricultores? ¿O hay empresas que revenden estos productos? Bueno, eso es lo que no se ha hoy día esclarecido, y es por eso que estas mesas, que permiten generar pequeñas herramientas, hacen mucho más llevadero el trabajo de Fiscalía para la investigación. Cortar esa cadena de la receptación, diputada, qué importante, porque finalmente esos insumos alguien lo compra, alguien lo vende, alguien lo compra. Alguien lo vende, alguien lo compra, y la verdad es que hay una afectación al correcto desarrollo del mundo agrícola, sobre todo los pequeños y medianos agricultores, porque ese es un golpe fuerte a su inversión. Y respecto a los proyectos de ley que usted me señalaba, efectivamente, conversando con el nuevo ministro y también el nuevo subsecretario, hay dos proyectos que yo creo que van a ser discutidos y que en definitiva tienen que avanzar, que es el robo en zonas rurales, la comercialización por varias vías, que está en un primer trámite, este ya está en la Cámara, en estado de tabla con urgencia simple, y el contrabando, como ya lo señalábamos, de productos agropecuarios. Ahí vienen dos también proyectos de ley que se van a discutir y que nosotros vamos a procurar que salgan dentro de este año legislativo, dada la urgencia que esto tiene. Buenísima noticia, presidenta. Dígame una cosa, también respecto, como aquí lo decimos, sin agua no hay agricultura, sin agricultura no hay alimentos. Todo el tema hídrico, diputada, ¿cómo lo están viendo? Vivimos una situación de un cambio climático que va generando desafíos, también nuevas oportunidades a la zona sur, pero todo el tema de la tecnificación del riego, el uso más eficiente del riego, del embalsamiento de agua que se nos vierte al mar, ¿qué mirada está teniendo como presidenta de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados? Mire, ahí es una excelente pregunta, Juan Pablo, porque le voy a poner otro ejemplo de mi región para poder ir mostrándole. Nosotros hoy día, por ejemplo, en la zona más centro de la región de O'Higgins, Rengo específicamente, ahí ha ido avanzando este embalse Boyenar, ¿no es cierto?, que es un embalse que va a permitir poder
dejar reservas de agua para los tiempos más difíciles. La sequía viene avanzando desde el norte y eso es una realidad. El cambio climático ha ido, ¿no es cierto?, demostrando que la escasez de agua va avanzando hacia la zona centro de la región. Y ahí hay un avance, por ejemplo, en ese embalse, pero además vimos en la última sesión de la comisión cómo el financiamiento tanto de los gobiernos regionales como también del Ministerio han permitido avanzar en una modernización de los sistemas de riego, ¿no es cierto?, en los sistemas también de canalización, y eso, por supuesto, que es un avance. Ahora, hay que seguir aumentándolo, hay que seguir priorizando estas inversiones. Por cierto que sí, no ha sido poco lo que se ha invertido en esa área, sin embargo, ese es un tremendo desafío que tiene, en este caso, el área de agricultura con obras públicas. Y en esa relación, por cierto que nosotros vamos a procurar desde la comisión poder también invitar al ministro y que nos cuente cuáles van a ser las inversiones que se van a hacer a nivel nacional y también regional. Solo un dato, por ejemplo, la distribución de los dineros que se han invertido en el marco de la ley de riego en distintas regiones y en la mía llega sobre los 16 mil millones, y eso es una gran inversión, por cierto, para la región de O'Higgins. La verdad es que yo creo que para todo el país y para el mundo agrícola no cabe ninguna duda que ambas carteras tienen que trabajar directamente y priorizar esos proyectos. Diputada Natalia Romero, presidenta de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias, diputada, por la posibilidad de conversar con usted. Muy interesantes los temas. Vamos a seguir, nos encantaría seguir en contacto con usted, poder tener nuevamente entrevistas. Ojalá que en estudio, diputada, la vamos a invitar para poder seguir conversando y profundizando del importante rol legislativo en pos del desarrollo de nuestra querida agricultura. Muchas gracias, diputada, que esté muy bien. Un abrazo, muchas gracias. Encantado. Nosotros, acuérdense, si te quiere ver nuevamente esta entrevista, puede verla en nuestro canal de YouTube o también en Instagram. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Agenda Agrícola. Feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. La Universidad de Lleida y Conecta Educación te invitan a ser parte de la 9ª versión del Diplomado en Tecnologías e Innovaciones Productivas para la Empresa Frutícola. Vive la experiencia de una gira técnica en el marco de un programa académico en España. Durante una semana intensiva, recorreremos los campos de avellanos y cerezos de las más importantes e innovadoras empresas frutícolas de Cataluña, la principal región productora de fruta de ese país. Exploraremos los manejos agronómicos de variedades tempranas de cerezas, macrotúneles e invernaderos. Analizaremos la fisiología aplicada a manejos del avellano para cultivos intensivos y la investigación de nuevas variedades y portainjertos. Aprenderás cómo implementar los avances en inteligencia artificial, innovaciones productivas y las más recientes tecnologías. El diplomado de la Universidad de Lleida te entregará las herramientas para hacer mejoras en cada uno de estos ámbitos y maximizar el potencial productivo y la rentabilidad de tu negocio. No pierdas la oportunidad de actualizar tus conocimientos y liderar la fruticultura del futuro. Próxima edición, 18 de mayo de 2026. www.misioncomercialeducativa.com.
Muy bien, vamos a seguir hablando del impacto de la guerra en Medio Oriente en la agricultura, particularmente en los fertilizantes, en el petróleo, en la logística. ¿Qué significa esto para nuestra agricultura? Bueno, qué mejor. Tenemos aquí en estudio a don Francisco Gana, jefe del Departamento de Estudio de la Sociedad Nacional de Agricultura. Francisco, muchas gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Francisco, cuéntanos, ¿qué está provocando esta alta internacional y también nacional de los fertilizantes? Bueno, evidentemente es la guerra. La guerra entre Estados Unidos, aliado con Israel, enfrentando a Irán. El tema es de que esta guerra tiene un escenario bélico que es el Estrecho de Hormuz. En el Estrecho de Hormuz circula alrededor del 20% del petróleo del mundo, un poquito más, 23%. Un tercio de los fertilizantes nitrogenados pasan por ahí. Un dato que no salió en la prensa es que el azufre, que también se usa en la agricultura, el 45% pasa por ahí. Mira, no es que se produzca en Irán, sino que se produce en la zona del Golfo y por tanto pasa por el estrecho. Exactamente. En el caso es por el gas natural, porque la urea se produce a partir del gas natural. Y por lo tanto... profundicemos en eso, Francisco, porque la gente se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver? Está bien el petróleo, mira, en el transporte, en la logística, pero ¿qué tiene que ver eso con los fertilizantes? Y la pregunta es, ¿con todos los fertilizantes o solo con los fertilizantes nitrogenados? Los que más impacto han tenido son los nitrogenados. Pero resulta que también hay otros, como el azufre, pero también los fosfatos. Resulta que de los 5 países mayores productores de fosfato del mundo y exportadores está China, que produce alrededor del 50%, después viene Marruecos, que es muy importante porque además tiene las mayores reservas del mundo, y después viene Rusia, Estados Unidos y Arabia Saudita. Y Arabia Saudita está en la mitad de este conflicto. Exacto. Entonces también impacta a los fosfatos. Pero obviamente donde más ha impactado ha sido en los nitrogenados, porque resulta que se producen a partir del gas natural y esta es una gran zona de producción de gas natural en el mundo. O sea, ahí está la relación directa entonces en el alza del precio de los fertilizantes, dado el alza y la dificultad de que pase el petróleo y el gas natural por este estrecho. Claro, y además hay que sumar las alzas indirectas, porque resulta que esa urea hay que transportarla y eso, si sube el combustible, obviamente el transporte se hace más caro. Pero no solo por eso, sino que además suben las primas de seguro de los barcos. Resulta que evidentemente hoy día no está pasando nada o prácticamente nada por el Estrecho de Hormuz, pero toda la zona es muy importante desde el punto de la navegación marítima. Recordemos que en la otra costa de Arabia Saudita está el canal de Suez, ¿cierto?, que va al Mar Rojo y que pasa por otro estrecho, no me acuerdo, es un nombre en árabe, no me acuerdo el nombre exactamente, pero que es muy relevante. Y esto tiene spillover, como dicen los americanos, o sea, es posible que de repente, porque Irán tiene un montón de ejércitos proxy, unos que están en Yemen, otros que están en el Líbano, y que también pueden afectar otras rutas marítimas. Entonces, el tema es que esto sube indirectamente por los costos de transporte, ya sea por el Francisco, combustible. a ver, aquí tú hablas mucho, en el fondo, de esta situación, de este tránsito por el Estrecho de Hormuz. ¿Eso es la principal situación, la principal afectación que ha provocado el alza en el petróleo, en los fertilizantes, o tiene también que ver con destrucción de infraestructura que producen estos generación de petróleo o fertilizantes? Esta es la pregunta que te hago pensando en que si es que la guerra se terminara definitivamente y se liberalizara el paso por el Estrecho de Hormuz, ¿podría haber un cambio más o menos acelerado en baja de precios? Lamentablemente, no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la logística no se resuelve de un día para otro. No es como encender un interruptor de la luz. Vimos la pasada de Hormuz y se acabó el problema. Se minaron ciertas partes del Estrecho de Hormuz. Entonces ahora hay una franja pequeña donde pueden pasar los buques. Limpiar eso requiere tiempo. Además, por ejemplo, ahora se está discutiendo una tregua y nosotros hemos visto que esa tregua ha sido súper frágil. Y entonces yo creo que hay interés de las partes por llegar a un acuerdo, ¿no? Pero eso va a tener
subidas y bajadas, no va a ser una cosa que se resuelva de la noche a la mañana. Vimos lo que pasó con el bombardeo en el Líbano por parte de Israel y que hay distintas interpretaciones. Los iraníes tienen una interpretación que estaba incluida dentro de la tregua, Israel y Estados Unidos dicen que no. Entonces, esto va a demorar. Claro. Y además, lo dijiste a la pasada, pero también es bastante relevante el tema de las primas, los seguros, las compañías de seguros, a los barcos. También no es una cuestión que de noche a la mañana vayan a bajar esas primas de seguro y por lo tanto van a seguir aumentando o a mantenerse altos los costos del transporte. Precisamente. Ellos tienen que tener la seguridad que efectivamente hay una situación de normalidad. Y eso va a requerir tiempo. ¿Cuáles son? Estamos conversando con Francisco Gana, jefe del Departamento de Estudio de la Sociedad Nacional de Agricultura. Francisco, ¿cuáles son las alzas concretamente de los fertilizantes a nivel, no sé si internacional, pero al menos a nivel nacional? ¿Cuáles son las principales alzas? Mira, el 85% de los fertilizantes nosotros los importamos. ¿Ya? En el caso de la urea, que es donde más nos impacta, el 99%. Mira. Entonces, estamos realmente muy expuestos. Muy expuestos a estos tipos de shock. Y resulta que ha subido un 60% en términos internacionales. Hay distintas cifras porque depende de dónde hace el corte cuando empezó la guerra. Ajá. Y como muchas veces, por ejemplo, las estadísticas del Banco Mundial son promedios, entonces de repente los números que se dan pueden variar. Pero mi cálculo es que alrededor del 60% ha subido producto de la guerra la urea. En el caso de los fosfatados es probable que sea un 20% si tomamos los precios puntos, porque no tenemos el promedio de abril, pero si tomamos los precios punta como un 20%. En el caso del potasio, bastante menos. Ahí, no sé, yo calculé que podría ser un 2 o 4%. Ya, o sea, de verdad estamos realmente expuestos porque fondo dependemos de una muy fuerte importación de los fertilizantes. Ahora, no sé si... La verdad que conversábamos al principio del programa con el presidente del Consorcio Agrícola del Sur y hablaba también de un problema de stock, en el fondo que habría eventualmente una falta de importación. ¿Tienes antecedentes al respecto, fondo, que no haya suficiente stock para poder vender de parte de los importadores? Yo creo que el stock depende directamente del precio. Entonces, evidentemente va a haber probablemente... Los agricultores van a tender a usar menos fertilizantes, lo cual va a afectar a los rendimientos, especialmente en agricultores que están con más estrechez financiera. Pero, claro, si las personas están dispuestas a pagar, esto va a estar. Pero los precios suben inmediatamente. O sea, en Chile, la urea, por las conversaciones que hemos tenido con los distribuidores, han subido 60%. Ya, perfecto. Francisco, y otro elemento, fondo, y dada esta exposición, la importación, que obviamente nos va a afectar no solamente entonces la disponibilidad, también, fondo, por supuesto, los fletes, ya lo conversábamos, y también el tipo de cambio. ¿Cuál es la expectativa, fondo, respecto al tipo de cambio cuando está esta incertidumbre mundial? Bueno, ese es el tema con la incertidumbre. Nosotros no sabemos si esto va a solucionarse en 2 o 3 semanas más o esto va a ser un conflicto bastante más largo. Y eso va a depender mucho si esto se alarga o no. Y si se alarga, esto empieza cada vez a tener repercusiones en otros insumos, en otros productos que van a afectar a toda la economía mundial y probablemente eso tienda a enfriar la economía. Ahora, la pregunta del millón, Francisco, ¿qué hacemos? ¿Qué puede hacer, fondo, el país, nosotros, Chile en particular, las autoridades para efectos de poder intentar aplacar, minimizar, fondo, y no generar tanta incertidumbre para efectos de las decisiones de siembra, el desarrollo, en definitiva, fondo, el desarrollo de la agricultura? Sí, yo creo que primero, desde el punto de vista de los productores, voy a hablar primero, los productores tienen que tener súper claro cuánto fertilizante tienen que usar. Muchos lo hacen. Pero hay agricultores que todavía no lo hacen de la mejor forma. Hay que análisis de suelo, análisis de su suelo, agricultura de precisión. El tema de usar bien los fertilizantes en el momento adecuado es fundamental.
Eso es una cosa, ser muy eficiente. Segundo aspecto, hay todo un tema logístico, ¿cierto?, en todo esto. Entonces, es importante que se invierta en el tema logístico y se estudie que no se generen cuellos de botella, porque no solamente tú tienes que tener un gran puerto, sino que hay un acceso a ese puerto y entonces hay que asegurarse de que no... Porque lo que pasa es que si nosotros vamos a tener costos más caros, por ejemplo, para exportar productos o para importar productos, lo relevante es que minimizar los costos. Y si hay cuellos de botella, todo ese tipo de cosas, genera más costos. Perfecto. Y yo creo también que es importante que la autoridad, me gustó lo que se comentó anteriormente, dé información de lo que está pasando, porque para que los productores puedan tomar buenas decisiones de siembra. Eso también es muy relevante. Ahora, por último, Francisco, y brevemente estamos terminando, el traspaso, da la impresión que todavía a fondo no había un traspaso relevante hacia el consumidor en términos del precio de los productos agrícolas. ¿Eso debería ir ocurriendo? ¿De qué depende? ¿Hay temas de flete, de distancia? ¿De qué depende que esto se traspase finalmente también al consumidor? Depende de la estacionalidad del producto cuando se produce, depende también de cuánto dure este conflicto. O sea, es muy distinto un escenario donde por 6 meses vamos a tener estos problemas logísticos de los fertilizantes y del petróleo. Así es una cosa que se resuelve de aquí en el próximo mes. Perfecto. Y también depende de la distancia, a fondo de ese producto, dónde se produce y que llegue al centro de consumo. O sea, hay finalmente un costo de flete implícito. Y también qué perecibilidad tiene ese producto. Sí, todo eso es relevante, muy relevante. Bueno, don Francisco Gana, jefe de Departamento de Estudio de la Sociedad Nacional de Agricultura, muchísimas gracias, Francisco, por la posibilidad de conversar contigo de un tema que está nosotros en el día a día, la discusión diaria de lo que está ocurriendo a nivel internacional, pero también el impacto a nivel nacional, particularmente en la agricultura. Gracias, Francisco. Muchas gracias a ustedes. Encantado. Bueno, ya sabe usted, si usted quiere volver a escuchar esta entrevista, la puede ver ahí en nuestro canal de YouTube o en Instagram. Y contarle, la agricultura sostenible es hoy. Conoce cómo AFIPA promueve en la agricultura familiar campesina nuevas tecnologías, manejo integrado de plagas y prácticas más sostenibles en el manejo de los productos de protección de cultivos. Más detalles en www.afipa.cl. Vamos a una pausa y volvemos con más Agenda Agrícola. Devolver al suelo enfermo y degradado su categoría de tierra fértil es la tarea que la Empresa Nacional Agrícola e Inversiones BGB se ha propuesto. Aumentar la salud y el rendimiento de sus cultivos bajando la fertilización salina y dotación de agua hoy es posible con las mezclas de bioestimulantes Alpha-Bio, que estimulan la microbiología del suelo aumentando el crecimiento radicular y la inmunidad de los cultivos para ser más eficiente en la absorción de nutrientes y mejorando finalmente la tolerancia al estrés hídrico, salino, térmico y nutricional. Puede contactarlos al email agricolabgb@gmail.com o al WhatsApp +569 3236 5258. En BGB, el futuro es hoy. Llegó Cibor, la tecnología que cuida tus cultivos. Nuevo insecticida con amplio espectro de acción. Acaba de forma precisa con trips, chinches, pulgones, burritos, cabritos, polillas, drosófila. Amplias tolerancias en los principales mercados de destino. ANASAC, impulsando un mejor futuro. En Banagro estamos comprometidos por más de una década con el éxito sostenible de agricultores, exportadoras y agroindustrias. Nuestro conocimiento agrícola, financiero y nuestra flexibilidad para armar financiamiento a la medida nos ha permitido ser líderes en el mercado, poniendo a disposición créditos, factoring, leasing, financiamiento de contratos y distintas soluciones financiadas. Todo lo que necesites para hacer crecer tus sueños y negocios. La agricultura enfrenta desafíos, y esos desafíos, a través de nuestra línea verde, nos comprometemos a enfrentarlos juntos. Banagro,
Entendemos y financiamos tu negocio. Vivir a minutos de Santiago, pero en paz. Imagínate despertar sin ruido, sin smog y rodeado de almendros de más de 50 años. Almendrales de Nos está urbanizado sin perder su esencia de campo. Cuenta en cada parcela con electricidad y derechos propios de agua. Agua de pozo profundo, calles compactadas e iluminadas para tu comodidad y seguridad. Almendrales de Nos, el equilibrio perfecto. Ojo, quiero contarles que se acerca el evento gastronómico más importante del país. Me refiero al Festival ñam 2026. Y la agricultura familiar campesina tendrá un papel protagónico en este festival. Poca atención. Emprendimientos campesinos de 13 regiones del país que trabajan con el apoyo del Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP participarán en el Festival ñam Santiago 2026, que se realizará este viernes 10 y el domingo 12 de abril en el Parque Hurtado de la Comuna de La Reina. Los expositores de la agricultura familiar campesina tendrán una amplia oferta de productos frescos, huevos de campo, lechuga hidropónica, tomate cherry, papas nativas, zapallo, higos, uvas y membrillos, además de legumbres como lentejas y porotos burros y granados, licores artesanales, vinos de cepas ancestrales, quesos finos de cabra y vaca, carne de cordero, mieles y agroprocesados gourmet. El Festival ñam es uno de los eventos gastronómicos más relevantes de Chile y desde su creación en 2011 se ha consolidado como una plataforma de alto impacto para visibilizar la diversidad, identidad y riqueza de la gastronomía chilena y de otras culturas, articulando cocina, territorio y comunidad. Organizada por la Fundación Gastronomía Social y Street Machine, esta verdadera fiesta de los sentidos convoca a chefs, productores, emprendedores gastronómicos, pescadores artesanales, actores del ecosistema alimentario, invitados internacionales y un público masivo que este año se espera que supere las 35.000 personas. Para INDAP, la participación de productores y productoras de la agricultura familiar campesina en el Festival ñam 2026 tiene especial relevancia dada su alta convocatoria y el perfil del público asistente, ya que permite niveles de venta significativos, generación de nuevos clientes, posicionamiento de marca y vínculos comerciales de mediano plazo. Antonella Pequenino, subdirectora subrogante de INDAP, realizó la invitación a descubrir los tradicionales sabores del campo chileno. Los quiero invitar este fin de semana a la feria gastronómica más importante a nivel nacional, que es la Feria ñam. Queremos entregarles productos elaborados de los agricultores de nuestro país. Y estoy aquí en Pintado, en la comuna de Pozo Almonte, desde la región de Tarapacá, donde producimos todo tipo de hortaliza para invitarlos a participar en esta feria este fin de semana. De la zona norte destacan productos Socoroma Marca, con orégano premium cultivado en terrazas y con limpieza manual en Socoroma, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Caprinos Villaseca, con quesos de cabra de Ovalle, entre ellos el Azul Angas, que ganó el título del mejor queso de América en 2024, y el queso feta macerado en aceite de oliva Caprifet, que obtuvo medalla de bronce en el concurso mundial World Cheese Award realizado en Suiza. De la zona centro figuran Fulgor del Alma, de Nancagua, con nueces verdes en almíbar, mermelada, mantequilla y licor, medalla de plata en el Catador World Spirits Award 2025. De este fruto joven, Segovia Wines de San Clemente, con el mejor vino de la noche del Carmener 2025 y un Torontel Petnat con guarda de 6 meses bajo el agua, y Verde Rose con aceite de palta de la Cruz con manejo natural y sin uso de agroquímicos. De la zona sur estarán Cooperativa de Ají Merquén de Santa Juana, con merquén picante, muy picante y extra picante. Un Eluquey Mapu de Loncoche con castañas en almíbar y alfajores hechos con harina de castañas y rellenos con manjar y mantequilla de maní. Cooperativa Ovino San Juan de la Costa, con cortes gourmet de cordero cunco como chuleta francesa, entrecot y garrón. Cooperativa Agualung de Purranque, con pastas de hongo changle y digüeñe, y Amaiquipa de Punta Arenas con mermeladas y jugos de calafate, grosella y ruibarbo. La parrilla de actividades combina cocina en vivo, mercado de productores, clases, talleres, charlas, zonas de bares y restaurantes, actividades para la familia, espacios de educación alimentaria para los niños y música. La compra de las entradas se puede realizar a través de Punto Ticket. Oiga, ¿qué quiere que le diga? Espectacular, así que no puede dejar ahí. Vaya rápidamente. ¿Terminó de ver Agenda Agrícola?
se entretuvo, aprendió, entendió, bueno, fantástico. Ahora vayan al computador, con su teléfono, compre la entrada y váyase para allá, porque realmente está espectacular ese Festival ñam y va a poder conocer todas esas maravillas de la agricultura familiar campesina y todas esas clases de chef, todos esos ají, esas chuletas. La verdad que es extraordinario, gran panorama familiar, no deje de participar, no se va a arrepentir. Buena cosa, buena nota, Inda. Agenda Agrícola es presentado por Empresa Sutil, Dole Chile, ANASAC, impulsando un mejor futuro. SNA, cultivemos el futuro. Y Frutas de Chile, pasión por nuestra fruta. Oiga, un poquito de autobomba, no por mí. Qué bueno el programa de hoy, ¿eh? Gracias Ceci, la Ceci que gestionó con todos los entrevistados, grandes entrevistados. La verdad que buena conversación, interesante, importante, necesaria de lo que está ocurriendo, el impacto fondo de la guerra internacional en nuestra agricultura, en nuestro país y también de todo el tema legislativo, cómo poder avanzar en tantas materias importantes para nuestra agricultura. Usted sabe, todas estas entrevistas las puede volver a recordar, revisar nuevamente y casi todos los programas de Agenda Agrícola en nuestro canal de YouTube, en @agenda_medio agrícola y también, por supuesto, en Instagram, en agenda_agrícola TV. Así que ahí tienen todas las alternativas para poder volver a escuchar Agenda Agrícola. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo fin de semana. Cuídense, por supuesto.